La Escuela de Reiki Joan Piquer patrocina Sapiens. Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. Quiero recoger pues una opinión que me ha llamado realmente la atención de hace unos días de una oyente, una persona ilustrada en su campo, la verdad. Y me dijo, oye Ferran, ¿por qué no haces un programa como de estos canales que vas repitiendo las noticias durante todo el día? Que esto nos iría muy bien para todos. Digo, tú quieres acabar conmigo. Soy el productor, el director, el locutor, el guionista, el todo de este humilde programa. Solo me faltaría esto sin recursos. Bueno, agradezco y recojo la iniciativa, La verdad es que es muy buena. Hoy tenemos un tema muy interesante, tan interesante que afecta a todos y cada uno de vosotros y vosotras. Y mira, déjame ya y vosotres, porque visto cómo está todo esto, es el tema de lo que está sucediendo con esta escasez de agua. Lo analizaremos con Lluís Rovira, que lo tenemos aquí en el estudio. Lluís, bien hallado, buen día, ¿cómo estás? Bueno, como siempre, encantado de estar aquí contigo, con Rosa y con todos nuestros oyentes. Desde tierras cercanas al Mediterráneo, qué maravilla. Rosa, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días a todos, y la verdad que es un tema tremendamente preocupante y que nos va a afectar en un futuro inmediato. O sea que yo creo que debemos darle importancia. Claro, porque cuando pensamos que viene un problema, lo primero que la gente presupone es que va a afectar a su economía doméstica, a la economía, al dinero, al bolsillo, a la familia, cómo repercutirá. Hemos visto una escalada de precios de los alimentos, algo inusual que es casi indignante, pero bueno, la gente no se queja, solo se comenta, tal. Bueno, pues ahí está. Y claro, cuando ven estas extrañas circunstancias que están por encima de lo que está encima de los que gobiernan, oye, ¿y si vamos a apretar un poco más? Y lo digo hablando por boca de los teóricos de la conspiración. Oye, ¿y si vamos a inducir una geoingeniería climática y vamos a producir una sequía? Porque como que la gente no se queja, vamos a hablar de esta extraña sequía que está aconteciendo en nuestras latitudes y que está afectando, por ende, a otros lugares del planeta. Lluís, nos enfrentamos quizás a un verano igual o peor que el pasado. Cuéntanos. Mira, yo no te diría, por lo que me he estado informando, averiguando, mirando estudios recientes que hay. Sí, estamos afrontando una sequía dura, sobre todo en lo que es en la península ibérica y Europa, ¿no? Pero es que no solo es aquí, está sucediendo en muchas partes del mundo. Entonces esto, realmente lo que hemos de mirar, el otro día estaba oyendo un programa de Unión de Países, Unión de Campesinos, en la que decían que este año ya no están preocupándose porque no habrá cultivo de frutas, ni de suelo ni de árbol, sino que simplemente están luchando para que no se les mueran los árboles frutales. A partir de aquí, obviamente ya subió como 3-4 veces el año pasado la fruta. Este año no sé dónde se va a poner. Ya están diciendo que las sandías y melones pueden que suban un 300%. Imaginaros las cifras que estamos hablando. Indistintamente de esto, con toda la crisis que estamos atravesando y la especulación alimentaria que hay, y de haberla, hayla, este es otro tema. Pero pensad una cosa, en la sociedad, yo quiero hacer este hincapié, y a ver qué pensáis vosotros y nuestros oyentes, que solo hablamos de crisis climática cuando nos afecta al bolsillo. Este para mí es el gran problema. Pero realmente lo que la sequía y sobre todo lo que los americanos llaman ya, y los científicos, sequía flash, y quiero introducir esto de sequía relámpago. Normalmente una sequía se produce con semanas, meses, y en sitios más bien áridos o semiáridos. En estos momentos, lo que está sucediendo ya desde hace unos 20 y tantos, 30 años ya, según las últimas estadísticas, son estas sequías flash que vienen de golpe, entonces la tierra no tiene humedad, esta humedad no se vaporiza y sube hacia las nubes, y automáticamente
no se está autorregenerando, deja de llover, la tierra se seca y entonces nos estamos quedando sin cultivos. Pensad que a nivel global, en estos momentos, puede haber grandes problemas de cereales, no por la guerra de Ucrania, sino porque en las grandes regiones de cultivo de trigo del sueste de Rusia, de Ucrania, las arroceras de la India, todo lo que es la península de Indochina y algo que muchos sabemos pero que no pensamos también, es que y las tierras de cebada de España, que España, la península ibérica, es el tercer productor mundial de cebada. Imaginaros lo que es esto. Y esto, al no haberlo, ¿sabes dónde nos puede llevar? No en la economía, a hambruna. Luis, ¿recuerdas que tratamos el tema de las colas del hambre y pusimos en la portada una fotografía del año 1939 en España de colas de personas que, bueno, iban a solicitar comida porque no había. Había acabado la guerra civil y había hambruna. Y fíjate, las mismas colas ahora, pero con carritos de compra, porque antes no había el carrito compra, está sucediendo. Que aparte te felicito por la cantidad de audiencia y de éxito y repercusión que ha tenido este programa. Rosa, después de este interesante análisis introductorio de Luis Rovira, cuéntanos tu análisis. ¿Qué crees que está sucediendo? Pues mira, en principio yo quiero comentar que llevamos semanas escuchando en los telediarios casi a diario que el campo está agonizando por la falta de agua y que eso pues va a producir grandes pérdidas en las cosechas y muy poco o bajo rendimiento en los cultivos. Y que las zonas más afectadas en cuestión de la península ibérica, pues evidentemente casi siempre suele ser el sur de la península y la zona del Mediterráneo. Este año, por lo visto, la única comunidad que se salva porque ha llovido muchísimo, por no decir una brutalidad, es Galicia. Pero el resto, la mayoría de comunidades, todas están afectadas por la sequía. Entonces, esto, que haya llovido tan poco es lo que llevamos de año, pues evidentemente pues va a producir una subida de precios, porque, por ejemplo, por poner un ejemplo, en el sistema del aceite, el olivar, pues imagínate, si no llueve en el momento correcto, pues el fruto evidentemente va a dar menos rendimiento, con lo cual, cuando vayan a fabricar el aceite, pues subirá su precio, pues va a ser desorbitado, porque lo que llevamos de año, en concreto, este producto ha subido muchísimo de precio. Pues no quiero ni pensar al año que viene, cuando las cosechas sean muchísimo peor, y este producto, que es el oro líquido, que todos, o sea, es muy saludable, todos lo consumimos o lo intentamos consumir, ¿no?, en la medida de cada bolsillo, y imaginaros ir a la compra y no poder comprar ese producto porque su precio se ha disparado a cantidades inasequibles. O sea, ¿qué puede producir esto en las familias? Pues evidentemente, si casi todos los alimentos naturales que gastamos, que vienen de los cultivos, son tan caros por esta sequía que se va a producir, pues, ¿qué pasa? Pues las familias van a tener que recurrir a productos, pues, procesados y que sean más económicos, o sea, que ya no nos va a afectar en todo, hasta en la salud. Mira, Rosa, me parece muy bien la introducción que estás haciendo, sobre todo cómo está afectando la salud, pero fíjate sobre todo la reflexión que se desprende de tus palabras y cuándo nos preocupa. Nos está preocupando en el momento en que nos toca el bolsillo, insisto, Pero hay una cosa que es cierta. Cuando tenemos un descenso del rendimiento agrícola, no solo tenemos cereales, frutas, olivos, etcétera, etcétera, sino, y además cuidado, si hablamos de España, tenemos que tener en cuenta que el primer productor mundial de aceite es España. El tercero de cebada es España. Y yo diría que, si no el primero, el segundo a nivel europeo, a nivel de fruta. Entonces, automáticamente, pensad,
ya el problema que tenemos, se calcula que para el año que viene puede haber un descenso del rendimiento agrícola y ganadero, porque una cosa va con la otra, va muy ligado, y ganadero, de un 70%. Esto va a disparar los precios a nivel base de todo. Pero además, a mí lo que me preocupa, y yo no veo que nos estén dando los diferentes gobiernos, hablo de Francia, España, Europa, en una palabra, nos estén aportando ya medidas preventivas, soluciones que se puede hacer, etcétera, etcétera. Porque ya te digo, en los sitios que son áridos y semiáridos, esto está todo perdido. Pero en los terrenos que son húmedos, se están volviendo semisecos. Aquí todavía se podría, porque aquí hay fuentes fluviales que se pueden aprovechar con hacer un mejor rendimiento del agua, de la lluvia. Más escasa o menos escasa, pero es que particularmente, pero ya incluso ya no desde mi opinión, sino me he estado informando a nivel de la Universidad de Oklahoma en Estados Unidos, a nivel de China, de Rusia, informes que ya los hay de hace años, que no se está haciendo caso, no hacen caso los gobernantes, los países. Pero una cosa, ¿no estáis hasta los mismísimos melocotones, que esto incluye hombres y mujeres, lo decimos de forma segura, ¿sí? West.com. Sí, los melocotones.com, de ver lo que está pasando en realidad y que nadie habla de los verdaderos problemas, necesidades, retos de país, de la sociedad, en verdad. Y esto me remito a los gobernantes, a los políticos más influyentes. Oiga, necesitamos que hablen de la verdad, de la necesidad, que no hablen de estas paparruchadas que son genios, y hay que reconocerlo, de la desviación de la atención. La neuropolítica la emplean al 100%. Oiga, aquí algo está pasando, alguien dijo que podía pasar y está pasando, y la cosa es más grave de lo que nos pensamos. Porque, por ejemplo, hay campesinos que están diciendo que van directos de cabeza a la ruina. Oiga, algo se tendrá que hacer. Y creo que hay contramedidas. Rosa, cuéntanos. Pero mira, Ferran, como tú y yo sabemos, nada pasa por casualidad. Y, por ejemplo, aquí en España se están llevando a cabo unas políticas que van totalmente en contra de beneficiar al campo. Por ejemplo, en los últimos años se han derribado 1.226 presas y embalses que estaban construidos. En concreto, en 2021, más de 100. Entonces, ¿qué políticas están llevando a cabo nuestros gobiernos que, en vez de ayudar al campo, yo creo que lo están machacando? ¿Qué pretenden? ¿Pretenden ellos sumirnos en una crisis? Pues no lo sé, la respuesta no la sé, pero lo que sé es que tiene pinta, ¿no? Y aparte que, como tú bien has dicho antes, la geoingeniería cuenta mucho, ¿no? Hoy en día casi todos sabemos que alrededor del mundo pues utilizan la geoingeniería pues para poder crear o destruir nubes de lluvia, incluso producir nieve. Y esto pues nos plantea diferentes cuestiones. ¿Podría la geoingeniería solucionar el problema de la sequía en España? Pues quizás sí. O por el contrario, ¿es la geoingeniería la causante de la sequía en España debido al uso de yoduro de plata para la destrucción de las nubes de lluvia? No sé. O sea, yo ahí lo dejo, cada cual, pues eso, que saque sus propias conclusiones y vea qué es lo que les está interesando a los gobiernos. Oiga, pero esto sí que no lo acabo de entender. Hay el Dam Removal Progress en el año 2021, esto hace un par de años, de la Fundación Mundial de Migración de Peces, que, claro, estos datos no salen, lo que has dicho tú no sale así porque sí, siempre son consecuencia de un estudio que resulta que descubres otra cosa, y tienes toda la razón. En España se han destruido, no se han desmoronado por efectos de terremoto, no, se han destruido exactamente 108 barreras fluviales en el año 2021. El ranking sigue en otros países de Europa, como Suecia, se han destruido 40 barreras fluviales, es decir, pantanos. En Francia, 39, Finlandia, 16,
Reino Unido con 10, entre otros. Pero si esto funciona al revés, ten reservas hídricas, porque sin reservas ya sabemos dónde va a parar el agua del mar. Oiga, esto yo no lo entiendo. Luis, ¿puedes darnos una explicación? Bueno, son modas y tendencias, hablo geopolíticas, incluso de sistemas de defensa del medio ambiente, pero todo hay que ver, racionalizar las consecuencias de todos nuestros actos, que es lo que no se está haciendo, Y es que, claro, si queremos recuperar sistemas hídricos y fluviales como antaño, pero pensemos y meditemos, ¿por qué se llevó a hacer esas pequeñas presas hídricas en situaciones fluviales? Pues para abastecer de agua, para tener pequeñas reservas, para abastecer pueblos, zonas de cultivo, etcétera, etcétera. Claro, si de golpe, que además tenemos una sequía, empezamos porque queremos recuperar la naturaleza y lo quitamos, se nos junta dos, la sequía más lo que estamos haciendo nosotros, que habíamos trabajado y que habíamos ido haciendo terrenos de regadío. Pero por otro lado, esto nos lo cargamos. Por lo tanto, ya tenemos zonas de cultivo que nos las vamos a cargar. Pero aparte de las zonas de cultivo, sino los sistemas de alimentación, tanto ganaderos como campesinos, ¿no? Pero además, fijaros ¿Cómo te diría? No quiero faltar a nadie. La inconsciencia, deja que lo diga así, o los intereses, entre comillas, que por ejemplo en el parque de Doñana, se están acabando los acuíferos. ¿Por qué? Porque siendo un parque que está protegido, etcétera, etcétera, han incrementado en una barbaridad los terrenos de cultivo dentro del parque. Entonces, claro, están chupando, sobre todo para lo que es las fresas y los fresones que se están haciendo en Huelva, están chupando el agua de los acuíferos y todo lo que es el hábitat natural en las migraciones de las aves está desapareciendo porque no hay agua. Y si encima tenemos ya una sequía, entonces empiezas a dar vueltas y dices, vamos a ver, no hay por dónde cogerlo. Pero una cosa, a ver, ¿a quién beneficia esto? En el supuesto caso de que haya una geoingeniería, que hay, pues, quien sea, o un grupo, quien sea, de que se seque, ¿para qué? Mirad, dejadme hacer un poco de especulación, ¿eh? No vamos a decir nombres, pero suponiéndose esta probabilidad, los que hemos estudiado probabilidades y estadística y matemáticas, ¿no? ¿Quién ha comprado en los últimos años, en las últimas 2 décadas, ingentes cantidades de terreno para cultivar en zonas casi inhóspitas? No sé. Ahí lo dejo. Rosa, realmente estamos ante una situación, yo creo que las autoridades locales y competentes se tendrían que poner manos en la obra, que se centren en el verdadero trabajo, en el servicio público, porque prevenir es curar. Y claro, sin agua, fijaos lo que pasa en los países que no hay lluvia, que no puedes cultivar porque no hay este elemento natural, el H2O, para dar alimento a la planta. Los flujos migratorios, la hambruna, la muerte, la desesperación, las revueltas que hay. Oiga, esto roza lo alarmante, consecuencia de la sequía. Realmente sí, y como siempre nos volvemos a encontrar con que las políticas de nuestros gobiernos parece que van en nuestra contra y provocando la escasez y la futura hambruna en lugar de ayudar a la población. Y conocemos hoy en día pues muchísimas soluciones a esto de la sequía. Por ejemplo, pues poner desalinización del agua, que ya en España, por ejemplo, tenemos 765 plantas que producen pues más de 100 metros cúbicos al día. Yo creo que invertir en esta tecnología, por ejemplo, pues estaría muy bien. Bueno, a ver si pasará que después, como el inventor del coche propulsado, y Luis sabe muy bien de esto, a base de agua, ¿no? Por la electrólisis, por el gas brown, que se inyecta al motor a demanda del motor, y con agua del grifo te funciona perfectamente. Incluso agua sucia. ¿Sí, Luis? Incluso agua sucia, cualquier tipo de agua. Ojo, no hace falta que sea del grifo. Puede ser el agua sobrante.
Ya me entendéis cuando digo sobrante. Pero aparte de esto, pensemos, ya que has dicho la teoría que quieras, ¿quién se beneficia con estas 700 y pico de plantas desalinizadoras que estabas mencionando ahora para producir agua? ¿Quién se está beneficiando? Claro, ¿a quién interesa el sacar esas pequeñas presas acuíferas que había como reserva de agua? O sea, ¿qué intereses hay detrás de todo esto? Teorías de la conspiración, 1001. Ciertas, seguramente más de una. Aquí llevamos muchos años, hablamos ya por décadas, informando de cosas que pueden suceder, ¿no? Algunas nos vienen llegadas desde, no se sabe cómo, diremos de otros planos dimensionales, pero otras son basadas en información. ¿Recordáis cuando había presas que soltaban el agua sin estar el pantano lleno? Dices, oiga, ¿quién ha dado la orden? Porque la presa no hace nada, ¿no? Y es lo que digo, oiga, nadie que está en los gobiernos está hablando de políticas de reforestación del monte, que sin árboles, está demostrado científicamente que no atrae la lluvia. Oiga, ¿nadie está hablando de esto? ¿Es que realmente hay una agenda oculta de decir, vamos a hundir, vamos a crear un malestar, una hambruna, una pobreza, a ver qué puede pasar con la sociedad? ¿Hay un ensayo oscuro o realmente son cosas que suceden de vez en cuando y que, bueno, pero hay un dato, dejadme decir un dato. Por la ingeniería inversa. En China, quiero decir, el Yangtze, el famoso río, estaba en un proceso de desecación, lo que estamos viendo en nuestras queridísimas tierras catalanas, que no baja agua por el río. A día de hoy, no quiere decir que mañana esto cambie, 24 horas puede cambiar, pero los pantanos están que dan pena, algunos de ellos, tristeza incluso. Salen aquellas antiguas iglesias de que cuando se hizo el pantano en sus momentos, surgen allá como monumentos arqueológicos casi, ¿no? En China, la desecación del Yangtze, de este famoso río, está interrumpiendo los cultivos de unas 600.000 hectáreas de tierras de cultivo. O sea, que sin agua no hay cultivo, sin cultivo no hay alimento. Punto pelota, no hay más. ¿Qué han hecho? Pues han utilizado la geoingeniería ante esta amenaza de los cultivos y han creado lluvia artificial. ¿Cómo lo hacen? Y esto salía publicado, unos aviones disparan, en el buen sentido de la palabra, disparan una especie de varas con una tecnología concreta al cielo. Esto hace que se genere nubes, que atraiga nubes y por tanto atrae lluvia y empieza a llover sobre zonas desecadas. Y me pregunto yo, giramos el polo, ¿y si hay una tecnología que hace lo inverso, que hace que no se genere lluvia? No sé. Esto, Luis, ¿qué opinas? No, si cuando hay un dispositivo que puede generar agua, puede haber el mismo dispositivo inverso. Esto está clarísimo, no es que opine, esto es un hecho científico, segurísimo. Que yo me preocupo cuando hablábamos de las políticas, es que no solo es en España, donde tenemos, o en China, por ejemplo, en Europa podemos ver el Rin. El Rin, el más grande río fluvial de toda Europa, que en Alemania es por donde se transportan más productos en barcazas, en estos momentos ha dejado de ser navegable. Cuidado, Cuidado con esto. Entonces, automáticamente, ¿qué puede pasar a nivel de Europa? ¿Puede venir, como en 1700, una hambruna de esas bestiales que provocó guerras, que provocó epidemias, etcétera, etcétera? Y si hubiera, ¿a quién beneficiaría esta hambruna? Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. Rosa, ya me iba yo. Rosa, nos queda un minutito de programa. Cuéntanos que tenías algo que decirnos interesante y ahora casi se pasa. Cuéntanos. Vaya, se nos va el tiempo como nada. Pues mira que como los oyentes de Sabien son personas tan curiosas como vosotros y yo, pues me gustaría hablar sobre el eclipse del día 20 de abril, que es un eclipse un poquito especial, porque es un eclipse híbrido. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa un eclipse híbrido? Pues significa que está casi entre dos casas. En este caso estuvo entre la casa de Aries, terminando la casa de Aries, y empezando la de Tauro. Y eso significa que fuera híbrido, o sea, que le afecta a las dos casas, con lo cual tiene esas dos influencias. ¿Y qué pasa con los eclipses? Pues yo creo que son puntos de inflexión.
son como, digamos, un ejemplo, en las ondas, el punto de inflexión, ¿no? Y yo creo que influyen mucho más de lo que pensamos sobre nosotros. Toma ya. Bueno, pues mira, ahí hay otro dato. Nada, pues amigos y amigas, hay cosas curiosas, ¿no? ¿Recordáis cuando empieza todo el conflicto en Siria? Pues con una devastadora sequía. Y esto comenzó en el año 2006. Ojo, ¿qué hizo? Pues que muchísimos agricultores tuvieran que dejar sus tierras, su campo, su esfuerzo, su herencia familiar de trabajar, de cultivar y emigrar hacia los centros urbanos. ¿Y después qué pasa cuando hay sobresaturación en los centros urbanos sin alimento? Revoluciones, problemas, desabastecimiento, no sé. Hay datos curiosos. Luis, nada, nos tenemos que ir en formato titular. En formato titular, sí. Sobre todo, yo diría un mensaje a las grandes corporaciones. Déjennos de manipular. Dennos vida, no especulación. Y Rosa, en formato de titular, cuéntanos. Pues mi mensaje va hacia las familias. Poner aljibes en casa, como antiguamente, porque probablemente lo vamos a necesitar. Y acabaré con un dato real, ya que últimamente, fijaos que 3 años antes de la pandemia, cuando nadie hablaba de inteligencias artificiales, aquí se machacó lo que se nos venía encima, pero es igual, dicen, ¿cómo lo sabes? No sé qué, ahora que utilizan, no. Hombre, la inteligencia artificial, nosotros no podemos hacer nada, pero mi vaticinio es que habrá la programada para defendernos y la programada para defenderse ella. Lo dejo así. Y con datos en la mano, que sepáis que con la inteligencia artificial ya hay la posibilidad de crear robots, es decir, inteligentes y autónomos, capaz de jubilar al agricultor. Y lo digo en este sentido porque ya hay tecnología para plantar 6.000 semillas en tan solo 3 segundos. ¿Sabéis qué supone esto? Si le añades una sequía previa, ahí dejamos el cóctel. Estimado Luis Rovira, amigo mío, como siempre, gracias por este profundo e interesante análisis. A ti, y hasta pronto. Y también Rosa de las Maravillas Vidal. Qué maravilla de nombre, ¿eh? Muchísimas gracias también. Gracias, sí, gracias a vosotros y me encanta estar en tu programa. Mirad, hoy se nos ha escapado de comentar de que lo que está sucediendo en una portada de un rotativo de Economist parece ser que ya lo vaticinaba nuevamente, bueno, pues con tiempo de antelación. De lo dicho aquí, a todos muchísimas gracias, que paséis buen día y que el saber no ocupa lugar. Que cada uno saque sus propias conclusiones. La Escuela de Reiki Joan Piquer ha patrocinado Sapiens.